situaciones, cada una de ellas humanamente imposibles de solucionar. Cada una, la tempestad. ¿Quién puede controlar la tempestad? Una enfermedad terminal, la muerte de alguien endemoniado. Sin embargo, para el Señor todo es posible. En cada una de esas situaciones desesperantes vemos a nuestro Señor Jesucristo, al gran maestro, al gran médico de médicos, amén, llegando al socorro de cada uno de ellos, demostrando que nada hay imposible para Dios. Hoy en día, agarre esto, el endemoniado ya hubiera sido institucionalizado. La mujer incurablemente enferma ya hubiera sido hospitalizada en un hospital para casos terminales. La niña muerta la hubieran llevado al cementerio a enterrarla. ¿Sí o no? Estos pasajes nos enseñan que cuando vengan las tempestades en nuestra vida, cuando seamos invadidos por la enfermedad o atacados inclusive por demonios, y aún cuando enfrentemos la misma muerte, Jesús tiene la solución. Jesús es la respuesta. Vamos a ver la historia de ese hombre de Gadara. Ese hombre llamado Legión, el versículo clave es el versículo 9. Dice la Biblia que le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Así se llama el mensaje, un hombre llamado Legión. Y cómo la vida de ese hombre cambiaría para siempre una vez que se encontró con el Señor Jesús. Primeramente lo que vamos a ver es el problema de este hombre. Mire el versículo 1 y 2. Marcos 5, versículo 1 y 2. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice la Biblia que el problema de este hombre, miren aquí, era que tenía un espíritu inmundo. En realidad, si leemos el versículo 9, nos damos cuenta que era una legión de demonios. Por eso los demonios hablaron y dijeron, me llamo Legión, somos una legión, somos muchos. Una legión en el ejército romano, oiga bien, era un número de entre 2,000 a 6,000 soldados. Eso era ya considerado una legión. Es que se puede imaginar que ese hombre estaba siendo atormentado por más de 2,000 demonios. Cuando fueron forzados a salir de él, se metieron, dice la Biblia, ahí en el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar con un despeñadero, y en el mar se ahogaron. O sea, ese pobre hombre estaba totalmente bajo el control y el dominio del diablo, del demonio, de demonios. A propósito, la posesión demoníaca es un fenómeno real. No son fábulas, no son cuentos de hadas. Amén. No son cuentos, más bien dichos, de espantos inventados. La posesión demoníaca es un fenómeno real, algo que era prevalente en los tiempos de Jesús, pero no cabe duda que ha aumentado el día de hoy. Solo que la sociedad secular en la que vivimos, atea y escéptica, rehúsa reconocerlo. En cambio, les ha llamado enfermedades mentales. Así es como se le llama hoy en día a muchos de estos. Por ejemplo, dije, si alguien estuviera hoy endemoniado, lo institucionaría. ¿Sí me está siguiendo? Eso es lo que le había pasado a ese hombre endemoniado. Solo déjenme recordarles que la situación de ese pobre hombre no era tan diferente, tan distinta de toda persona perdida el día de hoy y a nosotros antes de que fuéramos salvos. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Juan 8:44, el Señor Jesucristo les dijo, oiga bien, a los religiosos, líderes religiosos de su tiempo, a los fariseos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En Juan 8:34 Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y es lo que éramos usted y yo antes de venir a Cristo? Esclavos del pecado, hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias a Dios por su misericordia y su infinita gracia, que nos sacó del lodo, del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, dice la Biblia. ¿Está conmigo, hermano? La condición de este hombre era que estaba completamente, totalmente bajo el control, el dominio de Satanás en su vida. No nada más eso, sino que veamos el dolor de este hombre. Versículo 3. Estamos en Marcos 5, versículo 3. ¿Está conmigo, hermano? Quizás puede hacer una expresión en su cara como... algo así, porque algunos de ustedes están. ¿Cómo? Así están. No cambia su expresión, digo yo, estará despierto, estará dormido con los ojos abiertos, está aquí, su mente está en otro lugar. ¿Qué pasó? A ver, porque hay doble comunicación, ¿sabe? El maestro, el predicador predica y está comunicándose con los que están ahí sentados. El que está sentado está comunicándose, ¿sabe cómo? Poniendo atención. Amén. Qué importante es eso. Versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros. En aquellos tiempos no enterraban a la gente debajo de la tierra como hoy en día. Los metían en hoyos, en cuevas. ¿Sí me está siguiendo? Esa era la forma de eso. Entonces ahí se la llevaban, en esas cuevas, en esos hoyos, ahí entre los esqueletos, entre la putrefacción del pecado, de los huesos muertos. ¿Sí me está siguiendo? Ahí es donde la pasaba este hombre poseído de demonios. Dice, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y mira, esto es lo triste, versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Tanto era la desesperación de este hombre, el dolor, su triste condición, que nada más buscaba cómo herirse a sí mismo. Y no dudo que quería quitarse la vida muchas veces. ¿Cuánta gente hay suicida en medio de nosotros, que tienen que estar bajo vigilancia porque quieren irse? ¿Cuánta gente hay que se cortan con cuchillos y navajas, que se causan dolor? ¿Sabe qué, hermano? Mucho de lo que la psicología secular llama enfermedades mentales, no dudo que son posesiones demoníacas. Amén. Nada más que este mundo secular, ateo en el que vivimos, no quiere reconocerlo como tal. Pero eso mismo está pasando el día de hoy. No es muy diferente a la condición del pecador perdido el día de hoy. Mire Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos 1, 29. Estando atestados de toda injusticia. Versículo 29. Está hablando de la condición pecaminosa de los hombres. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vivimos en una sociedad que ha perdido no solo el temor de Dios, sino que ha perdido la vergüenza. No hay vergüenza.
Definitivamente no hay temor de Dios. La gente no solamente se ha depravado y se ha pervertido y hacen terribles cosas, sino que lo hacen públicamente, lo hacen con descaro y se deleitan de que otros también lo hagan. Eso es la sociedad en que vivimos, hermano. Eso es la gente pecadora, así vive. Segunda de Timoteo 3:1, miren lo que dijo el Señor, hablando del Espíritu Santo, está hablando de los últimos tiempos, los postreros días en los cuales estamos viviendo nosotros. Capítulo 3, versículo 1 de segunda de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dígame si no está describiendo el mundo en que vivimos, el mundo que nos rodea. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán como de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oh, hermanos, claro, el mundo de hoy tiene sus soluciones y remedios a todo esto. Tiene remedio para todos los males que plagan nuestra sociedad. Construyen cárceles y prisiones, asilos mentales, instituciones para aquellos que ya se les patinó la canica, para aquellos que se descontrolaron, para aquellos que hacen daño. Los encierran, los meten, los institucionalizan. Recomiendan psicólogos y pastillas y rehabilitación para aquellos que son atormentados y tienen vicios y adicciones. El problema es que esos remedios para la depravación del ser humano solo tratan los síntomas, no los curan. Los esfuerzos humanos nunca podrán sanar la condición pecaminosa del ser humano. Si alguna esperanza hay para el ser humano, tendrá que buscando la ayuda del Señor Jesús. Amén. No nada más vemos la condición del hombre, el dolor de este hombre, sino su desesperación. Mire el versículo 6, Marcos 5, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Oiga bien, en realidad no era ese pobre hombre que estaba hablando, sino los demonios que traía adentro. Pero no cabe duda que la poquita humanidad que aún tenía era miserable. No me diga que alguien que vive así está feliz. No me diga que alguien que vive con todo lo que describimos en Romanos capítulo 1 y en 2 de Timoteo capítulo 3 es alguien feliz, que tiene paz, que tiene gozo, que tiene tranquilidad. Dice la Biblia que una de las palabras que se usan para describir a la sociedad depravada en que vivimos hoy en día es que son hijos de ira. Y que son implacables, o sea que no se pueden estar quietos. No hay paz, dice mi Dios, para el impío. Dice la Biblia en Isaías. No tienen paz, no tienen gozo, no tienen felicidad, no, solamente tienen tristeza, son miserables. Sabía que el pecado, que esos demonios lo estaban destruyendo, pero pensaba al mismo tiempo que no podía vivir sin él. Porque le rogaba al Señor que no lo dejaran, que no los echara fuera, que no los mandara a otro lugar.
O sea, era este hombre con su boca hablando, pero a la vez eran los demonios que tenía adentro que hablaban con Jesús, pero a la vez era este hombre esclavizado a esa vida, que aunque sabía que lo estaba destruyendo y era miserable y quería hasta matarse a sí mismo, de todas maneras le rogaba que no los dejara salir de él. Así es el pecado esclaviza. El pecado ofrece placer, ofrece diversión, ofrece emoción, entusiasmo, ofrece vida y libertad, pero en realidad trae consigo miseria, tristeza, esclavitud y muerte. Bien, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Oh, el pecado promete mucho, pero da un resultado completamente diferente al que uno espera. Romanos 6. Ten cuidado, joven, señorita. Estás joven, quizás has crecido en la iglesia y te ha entrado esta actitud, esta mentalidad de que me estoy perdiendo algo. No te estás perdiendo nada. Amén. Te estás perdiendo de miseria, de dolor, de tristeza, de amargura. De eso es lo que te estás perdiendo. Así es. Me acuerdo un mensaje que escuché una vez hace muchos años, ¿verdad? ¿De qué se pierde? ¿Qué se pierde? ¿Qué pierdes con ser cristiano? Pierdes un montón de fracasos y de caídas y de tristezas y de amarguras y derrotas. Eso es lo que te pierdes. Gracias a Dios. Amén. Pero muchas veces nuestra juventud piensa que están como un pajarito enjaulado, que me estoy perdiendo algo. Si nada más me dieran chance a mis padres, si nada más no tuviera que venir a la iglesia, si nada más pudiera salir para experimentar la vida. Wow. Mira, la mayoría de nosotros, tus padres, de ahí nos sacó el Señor. Amén. Y la razón que no te hemos platicado tanto de esa vida es porque nos da vergüenza, porque nada hay bueno que decir de esa vida. Amén. Nada hay que levantar bandera y decir, mira lo bueno que era mi vida antes de ser cristiano. Es todo lo contrario. Pura miseria, pura tristeza, puros malos decisiones, puros errores. Eso es lo que había en nuestra vida, desesperación. Pero mi esposa y yo fuimos salvos, estábamos a punto de separarnos. Éramos miserables. Pasábamos más tiempo peleando y discutiendo y tristes sin hablarnos que lo que pasábamos contentos. Esa es la verdad. Y habíamos buscado en retiros, encuentros matrimoniales y envolvernos en la religión y todo eso, pero nada nos cambiaba, nada de eso ofrecía solución. Tratamos diversión, íbamos con amigos, teníamos fiestas, andábamos de vagos. Nada de eso nos daba, nos llenaba, nos daba la solución a nuestros problemas. ¿Cómo nos sentíamos? Hasta que Cristo entró a nuestras vidas. Amén. Llenó ese vacío y empezó a transformar nuestras vidas. Dime, pregúntame a mí, pregúntale a mi esposa, pregúntale a tus padres, muchos de tus padres, ¿a qué queremos regresar allá? ¿A qué ni buenos recuerdos tenemos? ¿Por qué quisiéramos ir a ver lo que ya sabemos allá atrás? Así es. Eso es lo que queremos evitarte a ti. Amén. Que pongas tu mirada en el Señor, que seas agradecido por la vida que Cristo te da. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido crecer en una iglesia? Hubiéramos querido estar en un grupo juvenil, con un líder de jóvenes, que hubiera un programa para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido eso? Amén. Y tú que lo tienes, lo desprecias. Se te hace aburrido, se te hace una carga. Sientes que te estás perdiendo algo. Ten cuidado. Ten cuidado. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora pónganse a pensar, ¿por qué dice esto la Biblia? ¿Por qué se lo está diciendo a cristianos? Porque ¿sabe qué? Antes de ser salvos, así estábamos, el pecado reinaba en nuestras vidas. Obedecíamos, éramos esclavos al pecado. Por eso está diciendo, ahora que eres salvo, ya no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenía? ¿Sabes la respuesta? Puros malos frutos. Puros malos resultados. Puras malas experiencias. Puros fracasos. Puras caídas. Puros lamentos. Ese es el fruto que quedó de esa vida de pecado que teníamos antes. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias por nuestra salvación. Gracias porque cambió nuestra vida cuando Cristo nos encontró y nos halló. No queremos regresar allá, no queremos nada que ver con esa vida. Este cuerpo que fue esclavo y viciado al pecado, a veces nos quiere jalar, pero ya no queremos regresar allá. Y allá nos sacó el Señor. Amén. Tengan cuidado, hermano, cuando con esa actitud, porque esa actitud de vez en cuando la veo en algunos hermanos, ¿verdad? De que pues ¿quién se cree? ¿No saben quién soy yo? ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Todo lo que yo fui antes de Cristo lo tengo por basura. Todo lo que yo conocí, lo que pensaba que sabía, no sabía nada, lo tengo por basura. Y Pablo era un hombre muy bien preparado, muy religioso, muy devoto a su religión, muy celoso de su religión, cumplidor de su religión. Y sin embargo dice, todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Amén. Hermano, no nos confiemos en el hombre que yo soy, en lo que fui, en lo que era, en lo que sabía, hermano, porque de nada nos sirvió en aquel entonces y de nada nos va a servir el día de hoy y mañana. Lo único que realmente cuenta es lo que seamos en Cristo Jesús, lo que aprendamos de su palabra, lo que pongamos en práctica, lo que aprendemos de Él, es lo que realmente sirve. No lo que éramos. Puras malas cosas sabíamos, puras malas mañas teníamos. ¿Sí me está siguiendo? Ese hombre, tristemente, aunque sabía que el pecado lo destruía, pero pensaba que no podía vivir sin él. Y así es el pecado. Ofrece placer, diversión, emoción, vida, libertad, pero en realidad trae consigo miseria, tristeza, esclavitud y muerte. Qué triste la condición de un pecador sin Dios, sin Cristo en su vida. Pero veamos al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Porque es imposible no verlo a Él aquí obrando. Amén. Miren Marcos 5, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos. Hermano, ¿no le da gracias a Dios por el día que usted vio a Jesús? ¿No da gracias a Dios por el día que usted puso su mirada en el Señor? Oh, hermanos, un rayo de esperanza apareció en el horizonte, ¿verdad? Cuando pusimos nuestra mirada en el Señor. Y ahora lo vemos, lo reconocemos. Este hombre, ahí fue donde el comienzo de una vida cambiada, transformada, todo iba a cambiar con nada más poner su mirada en el Señor Jesús. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ese era el diablo, el demonio, los demonios hablando. Te conjuro por Dios que no me atormente. Versículo 8, porque Cristo le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo.
El Señor rápidamente se dirigió al demonio, ordenando a los demonios que lo dejaran. Versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Primero que vemos, hermanos, que tuvo compasión. Cristo tuvo compasión de ese hombre, ordenando a los demonios que lo dejaran. Oiga bien, lo primero que Cristo quiere hacer para poder ayudar al ser humano es darle salvación. Amén. Librarlo espiritualmente. Es lo primero que Cristo quiere hacer por el pecador, que Cristo quiere hacer por una persona, para poder ayudarle en su matrimonio, para poder ayudarle con su drogadicción, o sus malos hábitos, o sus malas mañas, sus pecados. Lo primero que tiene que hacer es salvarlo. Amén. Juan capítulo 8, versículo 31, miren lo que dice ahí. El Señor aquí está hablando con judíos, muchos de ellos religiosos. Ya estaban escuchándolo, estaban creyendo lo que el Señor decía, estaban creyendo en Él, pero todavía no habían tomado una decisión real, definitiva. ¿Sabe que hay mucha gente que viene a las iglesias y están, algunos le dicen así, están convencidos, pero aún no están convertidos? Amén. Bueno. Son simpatizantes, creen las cosas de Dios, son amigos del Evangelio, pero todavía no están convertidos, todavía no han decidido definitivamente, voy a entregar mi vida. Amén. Así hay gente en la Cierto. Aquí el Señor dice, mire, le digo esto por esto que dice Juan 8:31, ¿ya lo encontró? Amén. Dijo entonces Jesús a los, ¿qué dice? Judíos que habían, ¿qué? Creído en Él. Ahora, dice la Biblia que habían creído en Él. Y a ellos les está hablando, pero mire lo que les dice el Señor Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, cuando alguien verdaderamente le entrega su vida a Cristo, y entra Cristo aquí a morar dentro de la persona, esa vida no puede permanecer igual. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos borrar esos versículos de la Biblia, ¿verdad que no? Amén. O sea que esa mentalidad de que yo puedo ser creyente y ser cristiano y seguir viviendo en mi pecado, nomás no pasa la prueba de lo que dice la misma palabra de Dios. Amén. 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 O sea, el Señor les estaba diciendo, ustedes me creen en mí, sí, pero todavía son esclavos. ¿Cómo? Sí, porque todavía no han entregado su vida a Cristo, todavía no le han pedido a Cristo que entre aquí. Porque una vez que el Hijo entre, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén, hermanos. Amén. La respuesta se encuentra en la palabra de Dios siempre. Porque les dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La mayor prueba de compasión, de que tenemos compasión, se encuentra en compartir el Evangelio de Cristo. Porque lo que más necesita la gente pecadora, esclava de su pecado, es a Cristo Jesús. Entonces, para que sus vidas comiencen a cambiar, para que puedan tener la paz y el gozo del Señor en sus vidas y ser libres del pecado, lo que necesitan es a Cristo. Entonces, la mayor demostración de compasión que uno puede tener para la gente es compartir el Evangelio. Amén. Miren, es cierto que deberíamos hacer más por la gente. Es cierto que no nada más deberíamos de parar en hablarles de Cristo. Si podemos hacer algo para ayudarles, deberíamos hacerlo. Si podemos darle algo de comer, deberíamos hacerlo. Si podemos darle algo de vestir, deberíamos hacerlo. El Señor habló de estas cosas, pero hay muchos que dan de comer, dan de vestir y no dan el Evangelio. Lo
lo mayor que puedes hacer, lo primero que debes hacer es darles el Evangelio. Lo que más necesitan es a Cristo. No que se les dé una ropa, no que se les dé alimento, quizás son necesidades que tienen, no que se les dé para pagar la renta, son necesidades reales. Pero dijo el Señor Jesucristo, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. La necesidad más grande del ser humano es la salvación. Amén. Es lo que más podemos hacer para ayudar a alguien, es compartirles el Evangelio, hablarles de Cristo Jesús. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invoca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será que salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ay, hermano, hermana, tenga compasión de aquellos sobre quienes usted puede tener influencia, que le pueden escuchar a usted. Tenga compasión de ellos, que le pueden oír a usted. Compártales el Evangelio. Miren aquí, la raíz de todos los problemas de la depravación que plaga nuestra sociedad es espiritual. Es espiritual. Quiere decir que la solución para todos los problemas se encuentra en la salvación del alma primero. Amén. Regrese a Marcos capítulo 5, versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ese hombre ya no era el que hablaba, sino los demonios. Pero aquí vemos, hermanos, en los siguientes versículos vemos la autoridad y el poder que tiene Jesús. Amén. Mire el versículo 10, y le rogaba mucho. Los demonios le rogaban a Cristo que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envían a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Hermano, nada hace el diablo, los demonios, sin permiso de Dios. Amén. Nada. Dice la Biblia que toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La gloria a Dios Padre. Confesando con toda potestad, todo espíritu, todos van a arrodillarse por esa rodilla ante Jesús. Amén. Los espíritus le obedecen al Señor Jesucristo. Le digo esto para que, hermano, sepa que usted tiene a Cristo en su corazón, usted no puede ser poseído de un demonio. Porque el Espíritu Santo, que es mayor, dice, el que mora en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Y entonces un cristiano, un verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo dentro de él, un espíritu inmundo no puede poseerlo. Ahora, el diablo sí nos puede influenciar, porque hay voces que el demonio tiene por todas partes, a través de la música, a través de películas, de revistas. El mensaje demoníaco está por todas partes, y todo lo que oímos, todo lo que vemos sí nos va a influenciar. Debemos tener cuidado. Por eso dice la Biblia, al cristiano dice, ni deis lugar al diablo. Pero el diablo no puede poseer a un cristiano. Porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, mora en uno como un cristiano. Amén, hermano. Es que no tema que se le va a aparecer el cucuy por ahí. ¿Ok? No tenga temor de que esté en la oscuridad y que oyen voces y oigo ruidos, hermano. El Señor ya nos dio victoria sobre eso. No sea supersticioso, no sea temeroso. Más bien hay que temer a Dios. Amén.
Hay poder en Jesús para librar, para limpiar, para sanar, para transformar vidas. Amén. Dice el versículo 15, después de que los cerdos, los demonios salieron y se metieron a los cerdos, dice que vino la gente del pueblo, vienen a Jesús, dice, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo, ¿por qué? Digo, antes estaba endemoniado, ahora ya no, ¿por qué? Mire lo que dice la Biblia, Mateo 10:28, lo que dijo Cristo. Mateo 10:28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues yo lo que dijo Cristo. Y si vas a tener temor a alguien, ten temor de Dios en tu vida. Dice la Biblia que con el temor de Dios, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Lo que más hace falta hoy en día en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, es temor a Dios. Pero déjeme decirles, si nosotros los cristianos no tenemos temor de Dios, ¿vamos a esperar que los impíos tengan temor de Dios? Cierto, muy bueno. Por eso el cristiano vive diferente. Por eso el cristiano vive una vida separada. Por eso el cristiano sirve a Dios. Por eso el cristiano va a la iglesia. Por eso el cristiano obedece la palabra de Dios, porque teme a Dios. Dice la Biblia que el temor de Dios es limpio. Limpio. No es malo, es bueno. Nos va a ayudar. Lo que más hace falta a la sociedad en que vivimos es el temor de Dios. Por último, vemos la triste respuesta, la reacción que tuvo la gente de ese lugar. Versículo 16, Marcos 5, 16. Dice que vieron al que había estado atormentado del demonio, sentado, vestido en su juicio cabal. Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle, ¿a quién? A Jesucristo. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En vez de decirle, Señor, nosotros también te necesitamos. Señor, ven, cambia nuestra vida. Señor, ven, te queremos, no te vayas. Dice que le rogaron que se fuera de sus contornos. Rechazo. Esa fue la reacción de esa gente. Rechazaron a Cristo. No nos sorprenda, hermanos. No nos sorprenda. La Biblia dice que angosto es el camino. Pocos son el que hay en el camino que va a la vida eterna. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí. Cierto. Amén, hermano. No nos sorprenda. Si a Él lo rechazaron, ¿qué podemos esperar que hagan con nosotros que llevamos el mensaje de Cristo? Si a Él lo aborrecieron, ¿qué podemos esperar nosotros que damos testimonio de Cristo? Amén. Cuando la gente lo rechaza a usted, no lo están rechazando a usted, a mí, están rechazando a Cristo. Cuando aborrecen nuestra manera de vivir, nos critican y se burlan de nosotros, no es a usted, hermano, porque el momento que usted se empieza a comportar como ellos, usted es su mejor amigo de ellos. Pero nada más usted se empieza a portar como un cristiano santificado, apartado, consagrado, y lo van a aborrecer por lo que usted representa. ¿Me está siguiendo? Lucas 21:17 dijo el Señor Jesucristo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Oiga las palabras de Cristo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entre más usted quiera vivir para Cristo y para hacerse a Cristo, más el mundo te va a aborrecer. Amén, dicen los cristianos. Pero déjeme decirle, si el mundo no nos aborrece, lo más seguro es porque lo estamos padeciendo. Amén. Eso es todo. Si el mundo nos recibe y nos da la bienvenida y dice, hey, vente, tú eres uno de nosotros, es porque no estamos viviendo para el Señor. Venga por seguro. Pero miremos la transformación de ese hombre después de haber sido librado. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Se acuerdan cuando el demonio hablaba? No quería nada con Cristo. Déjame,
no nos obligues a salirnos de él, déjanos en paz. Ya una vez que los demonios lo dejaron, que fue libre de ese pecado, de esa esclavitud del pecado, le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oh, hermanos, ese hombre que se llamaba Legión, ahora sería llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 rápidamente. Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese hombre que dijo, me llamo Legión, ahora podría decir, me llamo hijo de Dios. Amén. Oh, hermanos, qué precioso, qué bendición llevar el nombre cristiano. Amén. Llevar el nombre Hijo de Dios. No se avergüence de ser Hijo de Dios. Amén. No se avergüence de ser cristiano. Y sobre todo, no se avergüence de dar testimonio de aquel que le salvó. Amén. Mire conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. El Señor nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjeme preguntarle, hermano, ¿está siendo un testigo usted de Cristo? Ese hombre no solo fue transformado, sino que comenzó a proclamar por todas partes lo que Cristo había hecho en su vida. Cristo le dijo, ve y cuéntales lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios quiere de usted y de mí. Pues a propósito, vale la pena ganar almas. Amén. Vale la pena ganar almas al ver las vidas transformadas. Y Dios sigue en el negocio de transformar vidas. Amén, hermano. ¿Tienes el video listo ahí? ¿Dónde está, hermano? ¿Cómo está? Necesitamos poner el video rápido. Algo que vi, creo que puede ayudarnos a pensar un poquito. Puede ayudarnos a pensar un poquito. ¿Okay? Acerca de lo que hemos recibido en Cristo Jesús, lo que Él significa para nuestras vidas. Fue grabado en inglés, así es que tiene palabras en español y la boca de la mujer está hablando, pero ponga atención al mensaje, a lo que está diciendo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. He vivido en un pueblo pequeño toda mi vida, y por lo que parece, mi vida ha estado llena de angustia y decepción. Sé que las decisiones que he tomado me han causado mucho daño, tanto a mí como a los que me rodean. No comencé así. ¿Quién comienza con un sorbo de vino a convertirse en alcohólico? ¿Quién planea entregarse a un hombre solo para entregarse a muchos? Mi vida estaba fuera de control y no podía encontrar la manera de escapar. Hasta que un día, una amiga mía me invitó a escuchar a Jesús hablar en la ladera del monte. Ella me dijo, Él es alguien que enseña sobre el amor y el perdón de pecados.
¿quién es este hombre?, me preguntaba, que sabe tales cosas, sabiendo que la llama en mi corazón había estado apagada durante tanto tiempo y sabiendo que no tenía nada que perder. Yo fui. Algo se prendió en mí cuando oí hablar a Jesús. Sus palabras eran diferentes, llenas de vida y no de promesas vanas. Sus ojos brillaban intensamente como si un fuego interior los alimentaba. Habló sobre el amor incondicional que viene de Dios, un amor que no puede merecerse, un amor lleno de misericordia y de gracia, un amor que no juzga a otros, que no condena, un amor que trae vida y libertad. Y esa es exactamente por lo que fui a casa del fariseo ese día. Sabía que Jesús estaría allí. No podía dejarlo salir de mi pueblo sin agradecerle. Me dirigí a esa casa y al pararme detrás de Jesús oí la murmuración típica de los fariseos. ¿Qué está haciendo una pecadora como ella en un lugar como este? Solamente que esta vez no les presté oído. Me sentí tan movida por la presencia de Jesús que las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Era como si mi corazón se desbordaba en mis lágrimas, todos mis fallos, todas mis decisiones, todos los años de rechazo y soledad. Mi alma se presentaba descubierta delante de Jesús y yo sabía que al fin alguien me comprendía. Me sentí sobrecogida de amor, que me arrodillé y con mis lágrimas regué sus pies y comencé a secar sus pies con mi pelo. Fueron los pies que me trajeron esperanza, como eran preciosos sus pies. Este era el momento ideal para ofrecerle mi regalo. Saqué mi frasco, lo abrí, vertí el aceite fragante sobre sus pies. En ese instante Jesús le dijo al fariseo: te digo, este día sus muchos pecados le son perdonados, porque ella amó mucho. Y entonces Jesús dijo 4 palabras que nunca olvidaré. Te perdono tus pecados. Cada uno en la casa comenzó a preguntar: ¿quién es este que también perdona pecados? Jesús se volvió hacia mí y mirándome a los ojos me dijo: tu fe te ha salvado. Amén. Ve en paz. Ahora sé quién es este que perdona pecados. ¿Ves? Yo lo encontré y él me encontró a mí. A sus pies encontré el perdón, encontré la esperanza, encontré la razón de mi existencia. Cueste lo que cueste, elegiré seguir a Jesús y adorarlo con todo mi ser, porque Él me ha salvado, Él me ha libertado, Él reconstruyó mi vida. Ahora me toca reconstruir para Él.
¿Qué ha hecho el Señor por usted, hermano? ¿Qué ha hecho en su vida? A veces se nos olvida. Nos olvidamos de que deberíamos estar agradecidos con eso. Y que lo que Él ha hecho en nuestra vida debería motivarnos a ser diferentes. No solo eso, sino darle a otros. Vamos a inclinar nuestros rostros, ojos cerrados, nadie mirando.